La mayoría de las personas fracasan no por falta de esfuerzo, sino porque el esfuerzo está mal dirigido o desalineado con nuestros intereses. Y si bien el trabajo duro y el éxito están correlacionados, saber definir la dirección de tu esfuerzo es crucial. Pero nuestro éxito no depende solo de nuestro esfuerzo. Y no me voy a poner esotérico, pero vamos a hablar de la existencia de fuerzas complejas y cómo participan en el éxito. Si estás tratando de averiguar dónde enfocar tus esfuerzos, entonces este video te interesa, porque vamos a ver herramientas que nos van a ayudar a definir estrategias y una manera de pensar para aumentar nuestras probabilidades de éxito. Vamos a entender la importancia de la aleatoriedad, porque ella participa mucho más en el éxito de lo que la mayoría somos conscientes. Veremos cómo el concepto de hacer muchas pequeñas apuestas intencionadas mejora nuestras probabilidades. Este es el camino del líder. Aquí analizamos las últimas herramientas de mejora continua y cómo las personas las utilizan para tener éxito. ¡Vamos! Como persona que inicia su carrera y quieres iniciar un proyecto, no importa la edad que tengas, es posible que no siempre sepas hacia dónde dirigir tu máximo esfuerzo. Y esto es normal. Quizás todavía estás descubriendo tus intereses o no tengas muy claro para qué sos bueno. Quizás te estás preguntando si sería importante darte tiempo y espacio para explorar. Descubrir lo que te apasiona, en lugar de lanzarte con todo a lo primero que aparezca y agotarte muy pronto, para luego sentir que perdiste el tiempo, dinero o algo peor. Resignarte y quedarte en una carrera o en un proyecto que no te hace feliz y que no te ayuda a conseguir tu éxito personal, cualquiera que sea tu definición de éxito. Existe un principio, el principio de Pareto, o la regla del 80-20, el cual sugiere que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. El 80% de los resultados que obtenemos proviene del 20% de nuestras acciones. Entonces hay que enfocar muy bien nuestro esfuerzo en ese 20%. Para aplicar esto en nuestra propia carrera es que debemos entender lo siguiente. Debemos observar detenidamente nuestra vida. ¿Qué tareas y acciones realizamos cada día que tengan el mayor impacto para acercarte a tus objetivos? Con el mismo principio, sabemos que el 80% de nuestras distracciones y desviaciones, las pérdidas de nuestro tiempo, vienen del 20% de nuestras actividades inconscientes, como ver las notificaciones del teléfono o atender actividades de muy baja prioridad. Las personas exitosas, como las no exitosas, tienen objetivos similares. Ambas quieren ganar. La diferencia radica en saber qué quieren ganar y contar con sistemas que hagan que su esfuerzo rinda lo máximo posible. La mejor parte de contar con buenos sistemas es que podés lograr tus objetivos con menor esfuerzo, ya que los sistemas van a aumentar tu rendimiento o tus probabilidades de éxito. Nos vamos a apoyar en pequeñas victorias diarias, con las que buscamos recompensas a largo plazo. Y para definir en qué objetivos enfocar nuestro esfuerzo, ese 20% que genera el 80% de los mejores resultados, es que vamos a incorporar las siguientes ideas, que son simples, pero es posible que provoquen una reacción interesante en tu cerebro, la cual te lleve a definir tus objetivos. La primera idea es que el éxito es mucho más aleatorio de lo que nosotros somos conscientes. Con frecuencia se nos dice que el éxito es el resultado de la estrategia, la planificación, el análisis cuidadoso y el trabajo duro. La aleatoriedad, por otro lado, es una fuerza que está fuera de nuestro control. Algunos la llaman suerte, pero no es lo mismo. Al igual que Einstein, no creo en la suerte y por eso en este video la vamos a llamar aleatoriedad o fuerzas complejas. La segunda idea es que hay una serie de acciones que las personas y las organizaciones pueden tomar para capturar esas fuerzas complejas y aprovecharlas a nuestro favor. ¡Yes! Si el éxito es realmente aleatorio, ¿cómo pueden nuestras acciones mejorar realmente nuestras posibilidades? Si grandes empresas como Starbucks y Google, o incluso tu carrera, tu vida amorosa, son el resultado de la serendipia, entonces no tiene sentido dirigir nuestros esfuerzos en ninguna dirección en particular, ¿verdad? Serendipia se refiere a aquellos hallazgos afortunados e inesperados que ocurren mientras se busca algo completamente distinto. Esta palabra encapsula la magia de descubrir algo valioso o provechoso de manera accidental o casual, lo que a menudo puede abrir nuevas vías de pensamiento o investigación que no se habían considerado antes. Pero, de hecho, reconocer el poder de las fuerzas aleatorias no nos deja impotente a la buena de Dios, como se dice en mi país, sino todo lo contrario. Hay una serie de acciones que podemos tomar que nos abren a encuentros con estas fuerzas complejas, así como hay ciertas acciones que permiten producir serendipias para generar oportunidades. Malcolm Gladwell, periodista y escritor científico, nos dice que la clave del éxito en un trabajo, deporte o actividad profesional no es en gran medida una cuestión de puro talento, sino el resultado de practicar un total aproximado de 10.000 horas. Practicar un mínimo de esta cantidad de horas te hace un experto. Si esta fórmula es correcta, entonces
parecería que el éxito se puede lograr de manera predecible. Simplemente seleccionamos un área en la que queremos ser buenos y luego trabajás mucho, pero mucho, para convertirte en eso. Practicás mucho más que cualquier otra persona, y esto debería al menos garantizar un lugar en la categoría gran experto. Pero por supuesto, esto no garantiza el éxito, porque además hay muchos expertos, hay competencia y otras variables a considerar. Un científico, Anders Ericsson, a principios de la década de 1990, realizó un estudio que separa a los buenos violinistas de los grandes violinistas, y lo que encontró fue sorprendente, porque contradice muchas de nuestras creencias sobre el talento. Encontró que no existía tal cosa como un talento para tocar el violín. En cambio, la cantidad de horas dedicadas a practicar era lo que hacía toda la diferencia. Aunque los sujetos comenzaron todos a tocar alrededor de los 5 años, sus patrones de práctica pronto fueron diferentes. El grupo que se convirtió en el mejor de su clase practicaba 30 horas a la semana cuando llegaron a la edad de 20 años. Si sumás todas esas horas, obtienes un aproximado de 10.000 horas de prácticas enfocadas, mucho más que las 4.000 horas promedio que practicaban el resto de los sujetos, los cuales no llegaron a destacarse. Lo sorprendente del estudio de Ericsson es que él y sus colegas no pudieron encontrar lo que llamamos talentos naturales, músicos que flotaran sin esfuerzo hasta la cima mientras practicaban una fracción de tiempo menor a la de sus compañeros. Su investigación sugiere que una vez que un músico tiene suficiente habilidad para ingresar a la escuela de música de élite, lo que distingue a un intérprete de otro es cuánto trabaja. Eso es todo. La práctica implacable y dedicada es lo que aumenta las probabilidades de éxito. Pero si esto es así, entonces ¿qué hay de las personas que consideramos talentosas? Como Lionel Messi, Michael Jordan, el gran compositor Mozart o el pintor Pablo Picasso. ¿Es que acaso ellos no tienen un talento extraordinario? Pues según estos investigadores, no y sí. ¿Por qué? Porque aparentemente el talento de estas personas o su habilidad extraordinaria es practicar más que nadie, pensar en su tarea y enfocarse más que nadie. Su principal talento es la disciplina. Todos ellos comenzaron a edades tempranas y acumularon una enorme cantidad de horas de práctica. Por ejemplo, el padre de Mozart comenzó a enseñarle a la edad de 3 años y se sabe que su padre era un gran músico súper estricto y disciplinado, por lo que se piensa que Mozart pasaba gran cantidad de horas al día practicando música. El padre de Pablo Picasso también era pintor y profesor de arte, y comenzó a enseñarle a la edad de 7 años las técnicas avanzadas de dibujo. Para cuando Pablo Picasso ya era adolescente, superaba las habilidades de su padre, y superaba con creces las 10.000 horas de práctica, y era prácticamente un pintor y dibujante compulsivo. Y lo mismo podríamos decir de Michael Jordan, una persona obsesionada con la práctica. De Lionel Messi no diremos nada porque es un extraterrestre. Pero entonces algunos me dirán, ¿que acaso la genética no cuenta? Por ejemplo, en el caso de Jordan, o tener un gran oído como pudo ser Mozart, o una gran voz como Luis Miguel. Por supuesto que cuenta. Ser alto y fuerte es esencial para una actividad como el básquet. Y tener sensibilidad se dice que es esencial para ser bueno en las artes. Pero hay muchos deportistas altos y fuertes que no tienen éxito en el básquet. Y lo mismo pasa en las artes. Como hay muchos cantantes con grandes voces que no tienen éxito. Con esto deducimos que el talento por sí solo, o la práctica por sí sola, no es suficiente. Y aquí es donde comenzamos a hacer hincapié en ese componente que mencioné anteriormente, las fuerzas complejas, y cómo podemos ayudarlas para tener éxito. Pero antes quiero que tengamos algunos números en mente. Mozart realizó durante su vida unas 600 composiciones, todas de gran calidad, pero solo es considerado un genio o se consideran obras maestras el 16% del total de sus composiciones. Y en términos generales, ese 16% de toda su obra, es decir, unas 96 composiciones, es lo que escuchan hoy en promedio los aficionados a la música clásica. Solo el 16%. Se cree que Pablo Picasso produjo más de 50.000 obras, incluyendo pinturas, esculturas, grabados, cerámicas, y además con colaboradores creó obras de teatro y literatura. Si consideramos que a los 12 años ya dominaba las técnicas avanzadas de pintura y dibujo, y que Picasso vivió hasta los 91 años, deducimos que Picasso producía más de 500 obras por año, más de una obra por día. Pero aunque el arte es subjetivo, del total de su obra catalogada, se considera que el 15% fueron obras destacadas y magistrales. El resto son experimentales o obras del montón. Como podrás ver, a los muchachos no les faltaba horas de práctica, pero también espero que hayas notado el porcentaje de acierto entre comillas, porque de esto hablaremos más adelante, sobre la importancia de la cantidad de apuestas intencionadas que hay que hacer para mejorar las probabilidades de éxito. Porque cada composición de Mozart y cada obra de Picasso era una apuesta. La práctica deliberada aumenta las probabilidades de que las fuerzas complejas
trabajen a nuestro favor. Y sin embargo, a pesar de una tremenda cantidad de investigación que apoya este tema, esta teoría todavía parece notablemente incompleta. De hecho, este enfoque del éxito solo parece aplicarse en ciertos tipos de actividades, como algunos deportes como el tenis, el ajedrez, el básquet, etc. Y en algunas artes, como por ejemplo tocar el violín. La regla parece desmoronarse en muchos otros casos de éxito cuando cambiamos de campo. Podemos nombrar a muchos individuos que se han convertido en líderes en sus industrias con poca práctica o entrenamiento, como por ejemplo Richard Branson. Él lanzó Virgin Atlantic Airways. Más o menos lo hizo por capricho, a pesar de no tener experiencia en la gestión de aerolíneas. Él venía de la industria discográfica y la música. No necesitó 10.000 horas de práctica en el negocio de la aviación turística. Comenzó con un avión, hoy tiene más de 40, y es considerada una de las mejores aerolíneas del mundo. Otro ejemplo es Reed Hastings, el fundador de Netflix. No tenía ninguna experiencia en video o en medios. Venía de la industria del software para educación y sin embargo, su negocio se convirtió en la empresa de alquiler de videos número 1 del mundo. Y por último, para darte otro ejemplo en otro campo, es la escritora Stephanie Meyer, quien escribió el éxito Twilight, o en español fue más conocido como la saga Crepúsculo. Fue increíblemente exitosa, fue un éxito literario y además fue un éxito cinematográfico. Y Stephanie tenía poca o casi ninguna experiencia escribiendo libros. Y lo que es más irónico es que ni siquiera sabía mucho sobre vampiros, y sin embargo vendió más de 120 millones de copias. Y estos ejemplos son importantes por lo difícil que es tener éxito en estas industrias, donde las variables y las reglas del juego cambian constantemente. Aquí viene un punto muy importante que puede definir nuestra elección de dónde enfocar nuestro esfuerzo, y es la elección del juego, el campo o la industria en la que queremos practicar, lo que va a definir nuestras probabilidades de éxito y cómo debemos jugar. Porque las reglas del juego, ya sea que estamos hablando de tenis, ajedrez o violín clásico, han permanecido relativamente estáticas durante años. Si cambian, cambian muy lentamente y a menudo de maneras totalmente predecibles. Por ejemplo, las reglas estándares del tenis han permanecido prácticamente iguales desde que fueron escritas, y lo mismo pasa con el ajedrez y otras disciplinas. El resultado es que podés predecir exactamente cómo será el juego en los próximos 10 o incluso 20 años. Es un sistema fijo que limita la creatividad y no permite grandes excepciones, lo que significa que podés conocerlo a fondo y practicar y definir un camino para tener éxito de forma más predecible. Hay más formas de ganar, pero no infinitamente formas de ganar. Entonces, con más de 10.000 horas de práctica, de esfuerzo, enfocado y comenzando a una edad temprana, podés desarrollar una gran técnica que aumente notablemente tus probabilidades de éxito. Sabiendo esto, ya hay un montón de disciplinas que podés descartar, porque sabes que no comenzaste a una edad temprana y no te van a alcanzar las horas para volverte un experto sobresaliente. Por lo tanto, va a ser difícil destacar y tus probabilidades de éxitos van a ser inferiores, por lo que no vale la pena enfocar tus esfuerzos en esa dirección. Aquí entonces está la explicación de por qué el éxito es algo más predecible para deportistas y mucho más aleatorio para emprendedores. Ellos pueden enfocar sus esfuerzos y practicar de una manera que ningún emprendedor, abogado, empresario o científico puede. Ellos están jugando el mismo juego con las mismas reglas y las mismas variables una y otra vez, pero el resto de nosotros estamos jugando en un mundo que está cambiando y adaptándose constantemente a través de las fuerzas del mercado. Lo que impulsa el éxito en el ajedrez no es lo mismo que lo que impulsa el éxito en el desarrollo de un nuevo modelo de negocios. Lo que impulsa el éxito en el tenis no es lo mismo que lo que impulsa el éxito en cerrar un nuevo trato o escribir una novela. En todos estos otros campos, la sociedad permite que las normas, las reglas y las variables cambien a un ritmo furioso. En la mayoría de las situaciones, las reglas del juego cambian todo el tiempo. Y a diferencia de los deportes y la música clásica, las reglas y las variables cambian de manera completamente impredecibles. En un mundo así, en el mundo del emprendimiento y de las profesiones no reguladas donde no hay reglas reales, porque las condiciones cambian y evolucionan constantemente, las reglas pueden cambiar tan rápido que el éxito es esencialmente aleatorio, o por lo menos es lo que piensan Johansson Franz. Te dejo un link en la descripción donde él habla más sobre el tema, pero te recomiendo que leas su libro. Y también te dejo un link del libro de Malcolm Gladwell, El Momento Clave. Estos son algunos de los libros con los que alimenté este video. Sigamos. Entonces, si el éxito es aleatorio, se están produciendo nuevas reglas todo el tiempo.
Las nuevas reglas significan que cualquiera puede probar suerte en algo diferente, y también que pueden cambiar las reglas. Sin embargo, el hecho de que las reglas cambien constantemente no significa necesariamente que fuerzas complejas y aleatorias estén en juego. Tal vez las reglas cambian de acuerdo con algún sistema que se puede percibir, si uno es lo suficientemente inteligente y perceptivo u observador para descifrarlo. Después de todo, hay personas que tienen la capacidad de ver hacia dónde se dirige el mercado, para predecir las tendencias futuras y aprovecharlas, como pudimos ver en el video anterior en la historia de Steven Bartlett. Pero entonces podríamos pensar que estas personas tienen la habilidad de aprovechar tendencias porque tienen mucho dinero, el cual les permite acceder a información privilegiada, entre otras cosas. Sí que acceder a información privilegiada proporciona ventajas, pero el dinero no siempre es garantía de proporcionar ventajas. Y vamos a ver un ejemplo. En septiembre de 1998, Sergey Brin y Larry Page fundaron Google, con su asombroso algoritmo de búsqueda que habían desarrollado mientras eran estudiantes. Pero al estar ocupados con sus estudios de doctorado, les resultaba difícil encontrar el tiempo que necesitaba ese proyecto. Entonces decidieron vender el programa por $1 millón y se acercaron a varias empresas tecnológicas. Intentaron con varias, pero ninguna les compró, hasta que llegaron a Yahoo, que en 1998 era considerado el rey de la industria. Pero el algoritmo de Google simplemente parecía que no encajaba en el modelo de negocio de Yahoo, porque ellos estaban dedicados a los servicios de email y de datos financieros. Entonces Yahoo también decidió dejar pasar la oportunidad y no lo compró. Yahoo estaba perfectamente situado para entender el potencial de Google. Yahoo era en ese entonces la empresa de búsqueda más grande del mundo. Tenía la vista más clara del mercado y más dinero disponible del que nosotros podemos imaginar. Pero no pudo ver la grandeza del proyecto, y sorprendentemente tampoco los fundadores de Google. Obviamente no pudieron evaluar el potencial masivo de su propia idea si valoraban el proyecto en tan solo $1 millón. Resulta que ni los expertos de Yahoo ni los propios fundadores pudieron predecir el éxito que Google estaba a punto de obtener solo unos meses después. Google era apenas una empresita por aquel entonces. Esto eran los primeros días. Cualquier cosa podría haber pasado y tal vez habría sido imposible para cualquiera anticipar el potencial completo que tenía Google. Pero 4 años después de que Google había estado en funcionamiento por un tiempo, en el verano del 2002, Yahoo se dio cuenta del potencial de Google. Ahora eran ellos quienes pedían comprar Google. Esta vez Yahoo ofreció a Brin y a Page $3.000 millones y solo habían pasado 4 años. Pero Google lo aceptó y solo 2 años después, en el 2004, Google valía $150.000 millones. ¡Wow! Increíble. Solo en 4 años $150.000 millones. Como demuestra la historia de Google, predecir qué persona, idea, modelo de negocio, o estrategia, o empresa se va a volver grande y cuál no lo va a lograr, o no va a lograr distinguirse, es como despegar en la oscuridad y esperar acertar. Y tener más dinero no es garantía. Incluso los expertos, incluidos los fundadores y ejecutivos, aquellos con la mayor información, el mayor incentivo, tuvieron dificultades para predecir qué iba a funcionar. Y es que solamente el 12% de las nuevas empresas en Estados Unidos logra tener éxito, es decir, valorizarse al menos en $1 millón. Prácticamente 1 de cada 10. ¿Y por qué? Estas son las fallas más comunes entre los emprendedores y la frecuencia con las que se presentan. 25% falta de marketing efectivo. 28% falta de financiamiento adecuado. 32% falta de un plan de negocios sólido. 33% competencia excesiva. 35% equipo inmaduro o sin experiencia. 44% falta de comprensión del mercado. Toda esta información da fuerza a la idea de la importancia que tiene la aleatoriedad en el éxito y la gran influencia que tienen las fuerzas complejas. Y sí, ser emprendedor es uno de los caminos más difíciles. Entonces, ¿por qué mejor no poner el esfuerzo en algo más seguro, en carreras típicas, como seguir estudiando para contador o abogado? Resulta que según el país o la región en la que te encuentres, es muy probable que estas carreras se encuentren saturadas y exista un exceso de oferta de profesionales. Mucha competencia. Además, hay que tener en cuenta que los cambios tecnológicos, porque cada vez más se automatizan los procesos contables y con la inteligencia artificial que ya está presente, también se van a automatizar muchos procesos legales. Algunas carreras se ponen de moda y entonces es lógico para la mayoría de las personas apuntarse y enfocar sus esfuerzos en ellas. Pero si el camino hacia el éxito es lógico, significa que todos los demás pueden encontrarlo rápidamente. Entonces se satura y deja de ser un camino hacia el éxito. Por eso encontramos abogados y contadores conduciendo taxis,
taxis o en trabajos administrativos básicos. Queremos saber cómo tener éxito y necesitamos tener algún tipo de plan para lograrlo. Cualquier cosa expuesta a las fuerzas del mercado necesita hacer algo más diferente para tener éxito y destacarse por encima de la avalancha de propuestas y competidores. Y simultáneamente no debemos olvidar de reconocer que el mundo es aleatorio, por lo que tenemos que inyectar intencionalmente aleatoriedad en nuestras acciones. Tenemos que sentir que sabemos que lo que estamos haciendo, mientras nos atrevemos a que las fuerzas complejas o la aleatoriedad cumpla su rol. Luego, cuando sucede ese momento que une todo, donde todo parece alineado, necesitamos estar listos para aprovechar la oportunidad. El éxito es una colisión de eventos, de deseos y de esfuerzos que están interconectados. Esta visión de la aleatoriedad sostiene que una apuesta intencional es poderosa, no porque pueda tener éxito, sino porque te abre a miles de interacciones y efectos inesperados. Hoy el mundo está interconectado en un grado sin precedentes, lo que significa que estamos más expuestos a fuerzas complejas y aleatorias de lo que nosotros somos conscientes. Entonces, los autores que ya mencioné nos dicen que hay aspectos del éxito que podemos emular y aspectos del fracaso que podemos elegir evitar. Y deberíamos poder usar este conocimiento para planificar, para crear estrategias, para analizar y, en última instancia, para poner en práctica acciones que pongan a las fuerzas complejas a nuestro favor. Entonces, la parte más difícil es resolver qué camino elegir. Para eso vamos a ver un diagrama de Venn que nos ayude a ver gráficamente lo que venimos viendo. Por un lado tenemos las actividades que nos apasionan, por el otro tenemos habilidades adquiridas y luego tenemos uno de los factores más importantes, las necesidades del mercado. Encontrar la intersección entre estas tres variables es lo que logrará que pongas las fuerzas complejas a tu favor. Esta es la intersección de oro. Pero acordate que vimos que la falla que se presenta con más frecuencia en las razones por las que fracasan las pymes es la falta de comprensión del mercado. Por esta razón, para tener éxito, muchos expertos recomiendan comenzar por ahí, detectando primero una necesidad del mercado, comprender esa necesidad y luego conseguir las mejores soluciones lo más rápido posible. Y si desarrollar esa actividad es parte de tu pasión, entonces encontraste la intersección dorada. Y a esa intersección se la puede ayudar. Tenés más facilidad para crear momentos de éxito si te conectás con más personas. Debes hacer algo, incluso si no estás seguro de a dónde te va a llevar. Es más probable que te atrapen fuerzas complejas si estás en el mundo haciendo cosas. Y si esas cosas las haces mejor que otro, mucho mejor. Hay que dar el paso ejecutable más pequeño. Hacete esta pregunta: ¿qué paso puedo dar que realmente pruebe la validez de algún aspecto de mi idea? Hay que fallar en pequeño. No podemos controlar todos los eventos complejos que nos rodean, pero podemos reconocer cuando algo se está moviendo en nuestra dirección y cuando los eventos se están desarrollando a nuestro favor. En ese momento, que el viento sopla a favor, hay que redoblar la apuesta. Quizás la estrategia más importante de todas es usar la pasión como guía. La pasión es lo que nos permite seguir adelante, seguir apostando, seguir explorando caminos, incluso después de que muchos de ellos no han funcionado. Y por eso es parte de la ecuación. Otra forma de verlo es que hay que hacer una apuesta y tenemos más facilidad para hacer una apuesta exitosa si hacemos muchas apuestas. Lamentablemente no sabemos cuáles son correctas o incorrectas y no hay forma de averiguarlo a menos que hagamos una pequeña apuesta y luego la probemos. Y un buen ejemplo de esto es Pablo Picasso. Él fue uno de los pintores más productivos de la historia, por ende uno de los mayores apostadores. También es la persona que produjo más obras de arte malas, o como se dice, del montón, probablemente más que cualquier otro artista reconocido en la historia. Muchas eran malas. En 50.000 obras que hizo, sí, muchas eran malas. Pero Picasso no podía predecir con certeza cuáles de sus piezas se convertirían en obras celebradas y cuáles serían del montón. En esencia, estaba apostando a que un porcentaje de su trabajo tendría éxito. Un porcentaje de su trabajo gustaría al mercado. En consecuencia, la gran producción de Picasso le dio una ventaja increíble para tener éxito. No cabe duda de que encontró la intersección dorada. Picasso se convirtió en uno de los artistas más ricos y famosos del mundo. La vida es una secuencia de apuestas y la definición de éxito es relativa para cada persona, pero todos podemos encontrar la intersección dorada. Yo creo haber encontrado la mía y espero que encuentres la tuya. Te deseo buena vida.